Hola, bienvenidos y gracias por acompañarme en esta nueva historia, donde exploraremos el doloroso derrumbe emocional de Miguel Baroni, tras descubrir que su matrimonio con Catherine Siachoque ocultaba secretos que jamás imaginó. Hoy conocerás cómo comenzaron las primeras señales de una traición silenciosa que, sin que él lo supiera, ya estaba transformando su vida para siempre. Una historia íntima, intensa y marcada por detalles que cambiarían su destino. Durante años Miguel Baroni había sido un símbolo de estabilidad en la televisión latinoamericana y, al mismo tiempo, un esposo profundamente dedicado a Catherine Siachoque. Su relación era admirada por colegas y seguidores, una unión sólida, construida sobre confianza, trabajo mutuo y una trayectoria compartida que inspiraba respeto en la industria. En ese ambiente de admiración pública, parecía imposible imaginar que algo pudiera resquebrajarse dentro de ese hogar que ambos defendían con una imagen impecable. Gracias por ver este video, y por suscribirte al canal, para ayudarme a seguir creando historias que te emocionen y te inspiren. Sin embargo, justo en medio de esa aparente perfección comenzaron a surgir gestos pequeños, casi invisibles, que hicieron temblar la tranquilidad de Miguel. Catherine, siempre espontánea y abierta con su vida cotidiana, empezó de manera sutil a proteger su teléfono como si guardara algo más que simples mensajes de rutina. Lo llevaba consigo a cualquier rincón de la casa, incluso cuando se duchaba, y esa nueva actitud generó en Miguel una inquietud que no supo cómo interpretar. Nunca había sido un hombre celoso, siempre afirmó en entrevistas que la confianza era el pilar esencial de su matrimonio. Pero aquella repentina reserva en Catherine despertó en él un malestar silencioso, una duda pequeña, que con cada día crecía, sin que él pudiera evitarlo. Cuando ella recibía mensajes, su reacción era distinta, rápida, tensa, casi ensayada. Y aunque Miguel intentaba justificarlo con el cansancio o la presión del trabajo, la sensación de que algo estaba cambiando se convertía en una sombra constante dentro de su hogar. Aún así Miguel se repetía que debía mantener la calma, que su relación era fuerte, que lo que sentía debía ser simplemente una interpretación exagerada de su mente agotada. Pero el corazón, aunque uno intente callarlo, siempre sabe cuando algo ya no encaja. Y en aquel momento, sin que él pudiera imaginarlo, la historia que creía inquebrantable estaba a punto de comenzar a desmoronarse. Con el paso de los días, la inquietud que Miguel intentaba ignorar comenzó a transformarse en una duda persistente e imposible de silenciar. Catherine empezó a cambiar su rutina de manera casi imperceptible al inicio, pero cada modificación terminaba construyendo un patrón inquietante, que Miguel no podía pasar por alto. Salía de casa con más frecuencia alegando compromisos laborales inesperados, reuniones creativas que no estaban previstas y cenas con colegas que parecían surgir a última hora sin explicación clara. Aunque él siempre había respetado profundamente el trabajo de Catherine, conocía bien el ritmo de la industria. Sabía cuándo un proyecto exigía un esfuerzo excepcional y cuándo ciertas excusas simplemente no encajaban con la realidad. Lo que más lo desconcertaba no eran las salidas en sí, sino la forma en que ella las justificaba con frases breves y miradas esquivas, como si temiera que cualquier detalle adicional revelara algo que no estaba lista para admitir. Una noche Catherine anunció que tenía una cena con compañeros de un proyecto reciente. Miguel decidió quedarse en casa, concentrado en un guión que estaba evaluando. Pero mientras las horas pasaban sin noticias, el sentido común comenzó a cuestionar la historia. Conocía al equipo del proyecto y sabía que no eran personas de reuniones tan extensas. Cuando finalmente Catherine regresó pasada la medianoche, traía un perfume distinto, uno que él nunca había sentido en ella y que le provocó una punzada inexplicable en el pecho. Su sonrisa era amplia pero artificial, un gesto demasiado rápido, demasiado brillante para ser natural. Él la observó en silencio mientras ella se encerraba en la habitación, casi evitando su mirada. Durante los días siguientes, la distancia emocional entre ambos se hizo más visible. Las conversaciones se redujeron a intercambios mecánicos, y las risas espontáneas que antes llenaban la casa desaparecieron como si alguien hubiera borrado esos momentos de la vida cotidiana.
Miguel intentó acercarse, propuso una cena juntos, un viaje corto, incluso unas vacaciones como las de antes. Pero Catherine siempre encontraba un motivo para posponerlo: compromisos, cansancio, falta de tiempo. Era como si cada intento de Miguel chocara contra una barrera invisible que ella no estaba dispuesta a derribar. Lo más doloroso para él era la sensación de que ya no compartían el mismo espacio emocional. Aquellas noches en las que conversaban durante horas se habían convertido en silencios tensos. El contacto físico, antes tan natural, se volvió un gesto distante, casi obligatorio. Miguel sentía que la casa que habían construido juntos comenzaba a enfriarse lentamente, como si el amor estuviera perdiendo temperatura sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Y mientras esa transformación avanzaba, Catherine parecía cada vez más inmersa en un mundo paralelo. Un mundo al que Miguel no tenía acceso, y del que temía que ella no quisiera regresarlo. Lo que él no sabía era que las señales apenas comenzaban, y que lo que estaba por descubrir transformaría esas sospechas dispersas en una verdad dolorosa que cambiaría su vida para siempre. El punto de quiebre comenzó con un comentario aparentemente inocente durante un evento social al que ambos asistieron rodeados de colegas y productores. Mientras conversaban en un pequeño grupo, una actriz amiga de Catherine mencionó entre risas que había estado hablando con un productor nuevo. Alguien con quien Catherine al parecer se llevaba especialmente bien. Lo dijo sin intención maliciosa, pero en el instante en que pronunció esa frase, Miguel sintió un leve estremecimiento, como si una pieza del rompecabezas por fin encajara en su lugar. Preguntó con naturalidad quién era ese hombre, y la actriz respondió con sencillez, describiéndolo como un productor joven de cabello oscuro, que había trabajado recientemente con Catherine. Esa fue toda la información, pero bastó para que algo se encendiera en Miguel, una intuición antigua y certera que nunca antes había tenido motivos para activar. Catherine reaccionó con tensión apenas perceptible, un gesto mínimo pero suficiente para que Miguel entendiera que aquel nombre no era indiferente para ella. Esa noche, al volver a casa, Catherine se encerró en el baño durante mucho más tiempo del habitual. Miguel esperaba en silencio, sintiendo cómo el aire a su alrededor se hacía más pesado. Ya no podía ignorar lo que sucedía. Había demasiadas señales acumuladas, y aunque se había repetido miles de veces que no debía desconfiar, el cuerpo le hablaba con esa claridad que no admite argumentos. La confirmación llegó una mañana cuando Catherine se duchaba, y su teléfono vibró varias veces sobre la mesa de noche. Miguel no tenía la costumbre de revisarlo, jamás lo había hecho, pero esta vez, la pantalla se iluminó, mostrando parte de un mensaje que atravesó su alma como un golpe directo. No puedo dejar de pensar en anoche. Esas palabras no requerían interpretación. Eran claras, contundentes, imposibles de atribuir a un malentendido. Mientras seguían llegando nuevos mensajes, cada línea revelaba un nivel de intimidad que derrumbó los últimos restos de duda que Miguel intentaba sostener. No necesitó abrir la conversación. Lo que veía ya era suficiente para comprender que algo grave estaba ocurriendo desde hacía tiempo. Sintió un frío intenso, paralizante, un dolor que no era rabia, sino la sensación de que la realidad que conocía se quebraba bajo sus pies. Cuando Catherine salió de la ducha, notó el teléfono en sus manos y se quedó inmóvil, incapaz de ocultar su nerviosismo. No hubo gritos ni explicaciones airadas, solo un silencio devastador. Ella intentó justificarlo diciendo que estaban pasando por un mal momento y que aquel hombre solo la escuchaba. Pero esas palabras, lejos de tranquilizarlo, confirmaron lo que él temía. Cuando alguien busca refugio emocional fuera del matrimonio es porque algo profundo se ha roto por dentro. Aún así, Miguel se aferró a la esperanza de que la situación pudiera salvarse. Propuso hablar, acudir a terapia, reorganizar sus agendas, dedicar tiempo a ellos dos como antes. Pero Catherine aceptó sin convicción, su mirada estaba perdida, sus respuestas eran vagas, y cada gesto parecía indicar que su corazón ya no estaba en el mismo lugar. Lo más duro para Miguel fue reconocer que su matrimonio estaba entrando en una fase oscura, en la que el amor seguía presente, pero las certezas comenzaban a desaparecer. Sabía que tarde o temprano debía enfrentar la verdad completa,
pero el miedo a escucharla lo mantenía en un limbo doloroso del que no sabía cómo salir. Lo que aún ignoraba era que lo peor estaba por llegar, y que la evidencia definitiva estaba a solo un paso de revelarse. La evidencia definitiva llegó una tarde en la que Miguel jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre. Catherine salió de casa apresurada, diciendo que tenía una reunión corta, algo que ya se estaba volviendo común. Pero esta vez cometió un descuido que ella misma no parecía capaz de cometer semanas atrás. Dejó su teléfono sobre la mesa antes de salir. Fue un gesto mínimo pero cargado de un simbolismo que Miguel percibió de inmediato. Algo había cambiado en ella, ya no controlaba cada movimiento con la misma cautela de antes. Pocos minutos después, el teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero un mensaje, luego otro y otro más, hasta convertirse en una secuencia interminable. Aunque el número era desconocido, el contenido no dejaba espacio para dudas. Cariño, llegaste bien a casa, te he echado de menos desde que te fuiste. Todavía puedo oler tu perfume en mi mano. Nos vemos mañana, como habíamos planeado. Cada palabra era como una puñalada lenta, precisa, reveladora. Miguel se quedó inmóvil sosteniendo el aparato como si pesara toneladas. Sentía que la respiración se le acortaba, que la habitación se estrechaba. Entonces llegó la llamada. Suyo. La pantalla no mostraba un nombre, solo un número privado. Miguel no contestó. Pero el buzón de voz se activó, y lo que escuchó lo dejó en un estado de shock absoluto. Una voz masculina cálida e íntima pronunciaba el nombre de Catherine, con una familiaridad que él jamás habría tolerado en nadie. Mi amor, no contestaste. Estoy pensando en ti. Anoche fue maravillosa. Tengo muchas ganas de volver a verte. Ese audio derrumbó cualquier esperanza de que la situación fuera un malentendido. Ya no se trataba de mensajes ambiguos, ni de sospechas vagas. Había una relación concreta con encuentros reales y una intimidad que destruía todo lo que Miguel creía seguro. Cuando Catherine regresó horas después, encontró a Miguel sentado en la sala con el teléfono en la mano. No necesitó preguntar, lo entendió todo de inmediato. Su rostro perdió color, y su cuerpo se tensó, como si el mundo se hubiera detenido frente a sus ojos. Miguel no gritó, no golpeó nada, no buscó dramatizar el momento. Solo hizo una pregunta que salió de lo más profundo de su dolor. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces? Catherine cerró los ojos intentando contener el temblor de sus manos. Él repitió la pregunta con más firmeza, y el silencio que ella mantuvo fue peor que cualquier mentira. Finalmente respondió: unos meses. Esa simple confesión abrió una herida imposible de cerrar. No era un error reciente, no era un impulso desafortunado. Era algo sostenido en el tiempo, algo que había crecido a espaldas de él mientras él seguía creyendo en un matrimonio sólido y transparente. Por primera vez desde el inicio de la crisis, Catherine comenzó a hablar sin evasivas. Contó que había conocido a ese productor joven durante un proyecto reciente, y que al principio todo fue profesional. Pero las conversaciones se volvieron frecuentes, las pausas para café más largas, y los intercambios más personales. Me escuchaba, dijo ella con la mirada clavada en el suelo, me hacía sentir viva. Esas palabras golpearon a Miguel con una fuerza indescriptible. Él siempre había estado allí, siempre había sido apoyo, estabilidad, compañero fiel. Escuchar que otro hombre había ocupado ese lugar fue una humillación que perforó su identidad más íntima. Aún así, intentó comprender, intentó aferrarse a algo que pudiera salvar lo que quedaba. Le preguntó si lo amaba, y Catherine tardó demasiado en responder. Finalmente dijo, y para Miguel, esa duda fue más devastadora que una afirmación directa. No lo sé, significaba que había sentimientos reales, que no se trataba solo de un error. Significaba que su lugar en el corazón de Catherine ya no era seguro. Fue en ese momento cuando Miguel entendió que estaba luchando una batalla perdida. Que por mucho esfuerzo que pusiera, nada podía sostener un vínculo que se había fracturado desde dentro. El dolor era enorme, pero la claridad que sintió también lo era.
Algo se había roto definitivamente, y ya no habría forma de regresar al punto en el que todo estaba intacto. Lo que venía después sería la parte más dura, un camino inevitable hacia la separación que marcaría el antes y el después en su vida. Las noches que siguieron a la confesión fueron las más largas y silenciosas de la vida de Miguel. La casa que durante años había sido un refugio cálido, se convirtió de pronto en un espacio frío, marcado por ausencias y recuerdos que ahora dolían más de lo que consolaban. Cada rincón tenía una historia compartida, cada objeto, una memoria que parecía observarlo con una mezcla de nostalgia y crueldad. Catherine había decidido marcharse unos días para aclarar sus ideas, pero esa distancia temporal se sintió para Miguel como un abismo imposible de cruzar. El silencio reinaba en cada habitación. Ya no se escuchaban los pasos ligeros de Catherine, ni su risa mientras hablaba por teléfono, ni el sonido familiar de su perfume al atravesar los pasillos. Lo único que quedaba era un vacío palpable, una soledad que Miguel no había experimentado jamás. A veces se sentaba en el sofá sin encender las luces, dejando que la penumbra lo envolviera mientras su mente repetía escenas que él habría querido olvidar: las miradas esquivas de Catherine, los mensajes en el teléfono, la voz del otro hombre llamándola mi amor. Había días en los que Miguel despertaba temprano intentando aferrarse a cierta normalidad. Preparaba café, leía correos, revisaba guiones, pero al cabo de unos minutos, la angustia regresaba, recordándole que su vida ya no era la misma. Otras veces ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Permanecía en la cama mirando el techo, mientras su mente formulaba preguntas dolorosas que no tenían respuesta. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Pude haber hecho algo más? ¿Por qué ella eligió a otro? Ninguna reflexión lograba aliviar el peso que llevaba en el pecho. La industria del entretenimiento seguía llamándolo. Productores, colegas, periodistas querían saber de él, querían invitarlo a eventos o pedir su opinión sobre nuevos proyectos, pero Miguel solo respondía que necesitaba tiempo. No era cansancio, lo que sentía era el impacto emocional de una traición que había fracturado su identidad, no solo como esposo, sino como hombre y compañero. Incluso los amigos cercanos que pasaban a visitarlo parecían no comprender la magnitud de su dolor. Le decían que lo superaría, que debía luchar, que debía hablar con Catherine y no dejarla ir. Pero ellos no veían la herida profunda, que él cargaba, una herida que se abría cada vez que pensaba en ella tomada de la mano de otro hombre. Una semana después, Catherine envió un mensaje: «Podemos vernos, necesitamos hablar». Aquellas palabras llegaron a Miguel como una mezcla de alivio y sentencia. Aceptó sin dudarlo, aunque sabía que la conversación que se avecinaba podía destruir lo poco que quedaba en pie dentro de él. Cuando Catherine llegó parecía agotada, con los ojos hinchados como si también hubiera llorado días enteros. Se sentaron frente a frente, sin prisa, sin máscaras, sin excusas. Por primera vez, Catherine habló con franqueza total. Dijo que no quería seguir mintiendo, que no quería prolongar un dolor que ya era insoportable para ambos. Miguel la escuchó con el corazón acelerado, esperando que en algún momento apareciera un rayo de esperanza, una razón para seguir luchando. Pero cuando él preguntó: «Dime, ¿la verdad estás enamorada de él?», ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, respiró hondo, y finalmente dijo: «Me enamoré. No lo quería, no lo busqué, pero pasó». Esas palabras fueron un golpe final, una verdad que Miguel intuía pero que no estaba preparado para escuchar. Hasta ese instante, aún quedaba una pequeña ilusión de que aquello pudiera corregirse, de que fuera una confusión o un error pasajero. Pero el reconocimiento del sentimiento borró cualquier posibilidad de recuperación. Miguel respondió con una sinceridad dolorosa: «Te habría perdonado un error, un impulso, un desliz, pero sentimientos. Eso no se puede perdonar, Catherine. Cuando amas a alguien más ya no hay lugar para mí». La conversación siguió durante horas, llena de lágrimas, recuerdos y silencios que pesaban tanto como las palabras. Catherine admitió que ya no sabía dónde estaba su corazón, y que le dolía profundamente haber llegado a ese punto. Miguel sintió como su mundo se desmoronaba. Pero al mismo tiempo, una extraña claridad emergía dentro de él,
comprendió que seguir luchando solo prolongaría el sufrimiento de ambos. Al final, Catherine se levantó, observó la casa que habían construido juntos, y susurró perdón Miguel. Él respondió cuídate Catherine con una voz que apenas logró sostener. Ella salió sin mirar atrás. Ese instante fue el verdadero final. No hubo abrazo ni beso ni contacto final. Solo la puerta cerrándose, marcando el fin de una historia que había durado años. Cuando el silencio volvió a apoderarse de la casa, Miguel dejó que el dolor finalmente lo alcanzara. Lloró como no lo había hecho en años, no por debilidad, sino por la pérdida de algo que había amado con todo su corazón. Comprendió que la separación era inevitable, y que tendría que reconstruirse desde los cimientos aunque en ese momento no supiera por dónde comenzar. Los días posteriores a la despedida fueron una mezcla de dolor profundo y silencios que parecían interminables pero también de pequeños destellos de claridad que Miguel no esperaba sentir tan pronto. Aunque la tristeza seguía aferrada a su pecho, comenzó a notar que por primera vez en semanas el aire se sentía un poco menos pesado. No porque el sufrimiento hubiera desaparecido, sino porque había dejado de luchar contra una realidad que ya no podía cambiar. Aceptarla fue el primer paso hacia algo que él jamás imaginó encontrar tan pronto serenidad. Miguel volvió poco a poco a su rutina profesional, atendió reuniones pospuestas, retomó proyectos que había dejado en pausa, y empezó a conversar con productores sobre nuevas ideas. Nadie en el exterior sospechaba la tormenta interna que había vivido. Su profesionalismo impecable seguía intacto, y la industria veía en él a un artista fuerte, responsable y disciplinado. Pero en su interior algo diferente estaba ocurriendo, una reconstrucción silenciosa, guiada por la convicción de que no podía quedarse detenido en el dolor que lo había marcado. Las noches aún eran difíciles. A veces el recuerdo de Catherine lo despertaba con un vacío repentino, una imagen fugaz de lo que habían sido como pareja. Otras veces se sorprendía mirando fotografías viejas que parecían pertenecer a otra vida. Sin embargo, ya no lloraba como antes. Comenzó a entender que el duelo también es un acto de amor hacia uno mismo, un proceso necesario para liberar lo que ya no puede volver. Un mes después, tomó una decisión que terminó de sellar su proceso de renacer. Guardó todas las fotografías que tenía con Catherine, no para destruirlas ni para negarlas, sino para honrar lo que fueron sin aferrarse a lo que ya no existía. Las colocó en una caja con cuidado, con respeto, con la certeza de que guardar el pasado no significa negarlo, sino permitir que se quede en su lugar adecuado, sin invadir el presente. Con el tiempo Miguel descubrió que el dolor puede convertirse en una forma de sabiduría. Comprendió que incluso las historias más sólidas pueden quebrarse y que aceptar esa fragilidad no es un fracaso, sino un acto de valentía. Aprendió que la dignidad es lo único que permanece cuando el amor termina, y que en esa dignidad nacen nuevas fuerzas, nuevas posibilidades, nuevos caminos que antes parecían imposibles. La historia de Miguel Baroni y Catherine Siachoque no es solo la crónica de una traición, es el retrato íntimo de cómo un hombre herido encontró una forma de levantarse después de perder aquello que creía eterno. Es una prueba de que el corazón, aún después de romperse, puede volver a latir con firmeza, con claridad, con una profundidad nueva. Hoy Miguel sabe que no perdió, transformó su dolor en fortaleza, aceptó el final con madurez, y comenzó a escribir una nueva etapa en su vida. Y en ese renacer silencioso, encontró la mayor lección de todas: perder a alguien no significa perderse a uno mismo. Lo que realmente define a una persona no es lo que sufre, sino lo que hace con ese sufrimiento. Miguel eligió avanzar sin rencor, sin odio, y con la certeza de que cada caída prepara el camino para un futuro más digno y luminoso. Si esta narración te ha conmovido, te invito a suscribirte para seguir descubriendo historias reales, profundas y humanas, contadas con una voz honesta, cercana y reflexiva. Gracias por acompañarme en este recorrido emocional, que muestra que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe un camino hacia la luz.